Estamos compartiendo la pantalla. Ahora vamos acá. Vamos a clase de análisis matemático 1, 2021. Sumamos una página. Bien. Y ya estaríamos prácticamente en condiciones de comenzar. Bien. Vamos a terminar el práctico número 2 y vamos a comenzar con el práctico número 4, que es de límites. Veamos entonces el práctico número 2. Vamos a ver función de función. Veamos entonces. Aquí comenzamos. Pongamos esto en este modo. Ahí está. Y vamos a decir que nos dan una función f de x. F de x que va a ser igual a f de x que va a ser igual a, por ejemplo, raíz de 4 menos x cuadrado. Raíz de 4 menos x cuadrado. Y una g de x que va a ser igual a raíz de 4 menos x. Y me piden que encuentre la función f de g de x. ¿Qué es esto de la f de g de x? Significa reemplazar en la función f la x por la función g de x. Entonces, a ver, ahí parece que hay alguien más acá. Participante, admitimos a todos. Ok, ahí está. 6 people. Sí, siguen. A ver, no. Ya estarían todos en principio. A ver, hay uno ahí que está terminando de... Ahí está. Bien. Decía entonces que, ¿qué significa esto de encontrar la función f de g de x? Y podría ser muy sencillo. Yo podría decir que, bueno, en la f de x, que tengo ahí escrita, yo reemplazo la x por la función g de x, es decir, observen que lo que hice fue reemplazar aquí la x por la función g de x. Si el amarillo es como si fuera la x, yo puse 4 menos la función g de x que vale raíz de 4 menos x. Y ahí es como que estaría terminado el ejercicio, porque básicamente lo que hay que hacer es encontrar esa ecuación. Esa función sería una función compuesta. Esa función es resolver el ejercicio, pero en análisis matemático decimos que no podemos escribir la función si no sabemos si existe. Es decir, primero tenemos que averiguar si existe o no esta función. Para eso, lo que vamos a tener que hacer es vamos a admitir aquí. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es primero verificar la existencia de esa función. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo le voy a dictar aquí una serie de pasos, 4 pasos que si ustedes los siguen en ese orden no van a tener inconvenientes en general. Entonces, esos 4 pasos son, primero, vamos a determinar dominio de f de x. Y yo le llamo la función de afuera. ¿Por qué le llamo la función de afuera? Lo voy a escribir más abajo. Y voy a hacer lo siguiente, observen. Yo voy a poner esto aquí un poco más abajo. Y voy a escribir aquí lo que me piden. Lo que me piden es f de g de x. No sé por qué se puso de color rojo. No debería, pero se puso de color rojo eso. F de g de x. Entonces, la función que está afuera es
esta. Podría ser la G, ¿eh? Me piden G de F, sería al revés, ahora me piden F de G. Esa es la función esta. Entonces determino ese dominio. Bueno, como ya conozco, siguen entrando. Como ya conozco, la función f de x es igual a raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces, el dominio de f de x va a ser igual a, bueno, primero lo calculo, yo diría 4 menos x cuadrado mayor o igual que 0, 4 mayor o igual que x cuadrado, saco raíz acá, de este lado me queda 2, mayor o igual que valor absoluto de x. Entonces, el dominio de f de x sería el intervalo que va desde menos 2 hasta 2 tomado en ambos extremos. Bien, ya tengo el dominio. Ahora, el segundo paso consiste en determinar rango de g de x. Y yo le llamo la función de adentro. Entonces, esa función a la cual hay que determinar el rango, esa es la que está acá. Estoy grabando con otro color. De ahí, tomo esa función g de x, que es igual a la raíz de 4 menos x. Ya por lo que hemos estudiado, esta es una función que va a ser una función que va a ser más o menos así, si ustedes la grafican. 1, 2, 3, 4. A partir de 4 van a tener una cosa así, una parábola aquí. Entonces, vamos ahí está. Entonces, el rango de esa función es desde 0 hasta infinito. Rango de esa función g de x es el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Bien. El tercer paso que vamos a hacer es verificar que la intersección de esos dos conjuntos, es decir, verificar que la intersección entre el dominio de f de x, es decir, la función que está afuera, intersectado, digamos así, intersectado con el rango de la función que está dentro, es distinto de 0. Y tengo que saber cuánto vale. Entonces, lo que voy a hacer es decir, dominio de f de x intersectado con el rango de g de x sería igual a menos 2, 2, que es el dominio de f de x, menos 2, 2, intersectado con el rango de g de x, que es de 0 a infinito. Esa intersección me da desde 0 hasta 2. Dije 2, puse otra cosa. Me da desde 0 hasta 2. Y denme, por favor, un minuto, ya estoy con ustedes. Por favor, disculpen, me dan un minutito. Mientras tanto voy aquí.
Decía entonces, y mil disculpas de nuevo, que estamos aquí con el intervalo que va desde 0 hasta 2 tomado, que sería la intersección de ese conjunto. Y lo primero que hacemos es determinar que esto es distinto de 0, por lo tanto, si esto es distinto de 0, entonces existe f de g de x. El hecho de que haya sido distinto de 0 es lo que nos dio la condición de existencia de la función f de g de x. Entonces, a partir de ahí vamos a calcular el dominio de esa función, porque lo que hemos calculado como intersección no es su dominio, sino hemos verificado la existencia. Y para calcular el dominio de esa función lo vamos a hacer así, rápidamente 4. Vamos a ver, acá siguen ingresando. 4. El dominio de f de x sería así. El dominio de f de g de x sería, nosotros escribimos normalmente así. X pertenece al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Esto que hemos escrito ahí, que yo se lo escribo porque normalmente se lo pide, ¿cómo se resuelve? Se determina, digamos, prácticamente yo le voy a describir así, se determina qué valores del dominio, de G pertenecen a la intersección. Entonces, ¿cómo sería esto? No sería otra cosa que decir, la función G, raíz de 4 menos X, debería pertenecer al intervalo que va desde 0 a 2. Y de ahí, esto como lo escribo matemáticamente, bueno, puedo escribir 0 menor o igual que la raíz de 4 menos X menor o igual que 2. Y ahí, para resolver esto como si fuera una inecuación, lo que puedo hacer es elevar al cuadrado todos, por lo tanto me va a quedar 0 al cuadrado, 0, menor o igual que la raíz al cuadrado, me queda 4 menos x, menor o igual que 2 al cuadrado, 4. Ahora, para eliminar por ejemplo, el 4, yo puedo, lo voy a escribir acá, le resto 4 acá, le resto 4 acá, y le resto 4 acá. Lo vamos a escribir. No así, sino de la siguiente manera. Le pongo menos 4, le pongo menos 4 acá y le pongo menos 4 acá. De manera tal que me queda menos 4 menor o igual que con este se va, me queda menos x menor o igual que 4 menos 4, 0. Y de ahí, para que le cambie el signo a la x, multiplico todo por menos 1, multiplico por menos 1, multiplico por menos 1, todo, y me va a quedar 4 mayor o igual que x mayor o igual que 0. Entonces, de aquí sale que x pertenece al intervalo que va desde 0 hasta 4. Entonces, el dominio de f de g de x es igual al intervalo 0, 4. Y la función f de g de x es igual a la raíz de 4 menos la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Se entendió? Ah, una cosa antes. Creo que aquí había para admitir a varios. Ahí están.
¿Qué está pasando? A ver, participantes. 63, ok, admit. Bien, entonces, le decía que tenemos ya esta función aquí escrita y la vamos a analizar ahora gráficamente con el GeoGebra. Vamos a usar la calculadora. Y vamos a definir una función que se va a llamar f de x. Vamos a ver si la podemos escribir. F paréntesis x igual a. Dijimos que era raíz de 4 menos x cuadrado. Raíz de paréntesis 4 menos x cuadrado. Ahí está. Esa es la función. Un círculo. Bueno, semicírculo en realidad. Esa es la primera de la función. Observen que el intervalo va de menos 2 a 2. Ahora, vamos a graficar la otra función, la g de x. G de x, vamos a escribirlo así, g, paréntesis x, igual, raíz, paréntesis, 4 menos x, sería esa función. Y ahora vamos a escribir la función, a ver si me deja directamente escribirlo así. F, paréntesis, g, paréntesis, x. Ahí está. Observen que cuando el GeoGebra grafica esa función, que es f de g de x, que es la que está escrita en la tercera, cuarta línea de las expresiones matemáticas que aparecen a la izquierda, es la función f de g de x, yo la escribí así, observen que aparece solamente la línea roja. Es decir, esa función está definida entre el intervalo 0 y 4. No la grafica ni antes del 0 ni después del 0. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros habíamos determinado que el dominio de esa, función era de 0 a 4. Eso pusimos acá. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Esos 4 pasos que describimos son los que tiene que ir realizando siempre que tenga que hacer el análisis de función de otra función. Sí, profe, en el punto 2, ¿por qué el rango es de 0 a infinito? Eso no me quedó claro. Bien, si la graficas a la función, fíjate ahí está graficada, sería, apagamos las otras, esa sería 4 menos x, esa sería la función. Entonces fíjate que el rango de esa función va desde 0 hacia infinito. Es decir, cada uno de estos puntos puede estar por acá, por acá, por acá. Así. En otras palabras, la función, el resultado de una raíz que esté siempre va a ser mayor o igual. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo dijo que se me cortó a mí la Sí, última parte? decía que en una expresión donde vos tienes una raíz, como esta que estoy marcando acá, vos va a decir, observa, y igual a raíz de una expresión que estaría acá, y igual a raíz de esa expresión, ese resultado siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque, bueno, una raíz no puede ser negativo. No hay dos números que multiplicados me den, o sea, dos números iguales que multiplicados me den negativo, ¿no?
Entonces la raíz no va a ser nunca negativa, una raíz siempre es positiva. El resultado de una raíz cuadrada siempre es positivo. Ah, bien, bien. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer otro de los casos rapidito. Yo le voy a hacer otro para que vean el método. Ya el método de los 4 pasos, esto para determinar la función ya lo tenemos, entonces vamos a dar ahora otras funciones. Vamos a decir, por ejemplo, tengo esta. F de x va a ser igual a 3x sobre x menos 2. G de x va a ser igual a raíz de 2x menos 4. Y lo que me piden es f de g de x. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, pongo aquí arriba, así queda limpio. Lo primero que yo voy a hacer, como dijimos, es determinar dominio de la función de afuera, le llamo yo. En otras palabras, tengo que calcular el dominio de esta función. Está en verde. ¿Por qué lo resalto así? Porque esa letra puede ser F, puede ser G, puede ser H, puede ser T, puede ser Z, puede ser cualquiera. Pero es una función, o sea, en este caso le tocó la letra F. La función se llama F, pero podría tener cualquier valor. Entonces, ahí determinamos el dominio de esa función. La función f de x es igual a 3x sobre x menos 2. Entonces, el dominio de f de x es igual a los reales, excepto el número 2. Porque ahí lo único que tengo que evitar es la división y esa división por 0 se daría cuando x vale 2, 2 menos 2, 0. Segundo paso, determinar rango de la función de adentro. Yo le llamo adentro. Rango de esa función, de la que está en rojo. Bueno, ya sabemos que la función g de x, en este caso g de x es igual a la raíz de 2x menos 4. Ya lo dijimos hace rato, la raíz siempre va a ser 0 o mayor. Entonces, el rango de g de x es igual al intervalo que va desde 0 hasta infinito con el 0 tomado. Tercer paso, verificamos la existencia de la función f de g de x. ¿Cómo hacíamos? La intersección debía ser distinta de 0. Entonces yo voy a decir el dominio de f de x intersectado con el rango de g de x me va a dar ¿cuánto? En realidad sería, para seguir la nomenclatura que tenemos, el dominio de la función de afuera en el rango de la función de adentro. Ahí, entonces, siguiendo eso, diríamos, el dominio de f de x, de acuerdo a lo que vamos a ver, o lo que hemos visto, es el intervalo que va desde menos infinito hasta 2, unido al intervalo que va desde 2 hasta infinito. Porque ahí sacamos el número 2. Intersectado con el intervalo que va desde 0 hasta infinito. La intersección de esos dos me va a dar igual a 0, o sea, el intervalo que va desde 0 hasta 2, unido al intervalo que va desde 2 hasta infinito. Entonces, esto es distinto de 0, de vacío, por lo tanto, existe f de g de x.
¿Preguntas hasta acá? Profe, ahí en el Sí, caso del rango, ¿es desde 0 hasta infinito? Porque sí. si, porque si multiplico 2 por 0, 0 menos 4 y queda raíz de menos 4. Y no existen los reales menos 4, la raíz. No, pero Pero ese, vos, ahí están vos hablando del estás dominio. del dominio, exactamente. Vos estás hablando Ah, del dominio. Vamos a ver acá en la función. Yo te grafico aquí la función, vamos a borrar todo clear, ponemos. Entonces, graficamos la función raíz, esto sería raíz de 2x menos 4. Ahí está. Esa es la gráfica. Observen que el dominio de la función está relacionado con lo que vos decías recién, es decir, el número, espera, aquí, el número 0 que está acá no puede tomar la x, porque te quedaría el menos 4 ese que estaba hablando, y está bien. Pero el que no puede tomar es el 0 en las x. Pero en las y sí, observen que aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. En otras palabras, esta curva está siempre por arriba del eje de las x, es decir que está desde 0 hasta infinito. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Recuerden, no se queden con preguntas. Todo lo que tengan que preguntar, para eso estoy yo. Ahora, entonces, habiendo cumplido con el tercer paso, vamos a hacer el cuarto paso, y que es determinar el dominio de la función. Determinar el dominio de f de g de x. Para eso yo normalmente escribo la fórmula que dice que el dominio de f de g de x es igual a x que pertenece al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Y prácticamente como hacíamos, dijimos que tomamos la función g de x, que en este caso vale raíz de 2x menos 4, y digo que esa función tiene que pertenecer al intervalo que va desde 0 hasta 2 unido a 2 infinito. Eso es lo que yo tengo que resolver y habré encontrado el dominio de f de g de x. Bien, entonces, ¿cómo lo calculo rápidamente? Yo voy a decir, observen, aquí espera acá, uy, hay dos personas más, es muy salpicado cómo están entrando. Yo voy a ver de dejar liberado esto para que no tenga que estar yo admitiendo a todas las personas que se vayan uniendo solas. Bueno, decía que en este intervalo es como que va desde 0 hasta infinito, excepto el número 2. Conceptualmente eso. Entonces yo voy a decir, como esto va de 0 al infinito, entonces yo voy a hacer algo parecido a lo de recién. Entonces yo voy a decir que dentro de mi ecuación 0, yo voy a decir 0 es menor o igual que la raíz de 2x menos 4. Eso es lo mismo que decir de 0 a infinito. Es decir, el valor de la raíz es mayor o igual que 0. Bien, entonces resolvamos. Para eso elevamos al cuadrado y me queda 0 menor o igual que 2x menos 4. Paso el 4 restando y me queda 4 menor o igual que 2x. Paso el 2 dividiendo, 4 sobre 2 menor o igual que x. 2 menor o igual que x. En otras palabras, No tendría que poner solamente menor, no igual. en este caso, fíjate que está acá el corchete. Sí lo toma el 0. Que lo toma el 0. Por lo tanto, ese es el equivalente de el igual porque lo toma el 0.
¿Se entiende? Si fuera ahí un paréntesis, ahí no lo debería tomar el 0. Bueno, eso sería, en principio, el resultado siempre que el dominio fuera desde 0 hasta infinito. Pero en realidad el número 2 no está dentro del dominio. Por lo tanto, yo voy a calcular ese valor que toma x para el 2 y lo voy a excluir del dominio. Por lo tanto, yo voy a decir b. La función ahora, la voy a escribir como raíz de 2x menos 4, va a ser igual a 2. Particularizo para ese punto porque lo quiero sacar ese punto del dominio. Entonces, ¿cómo hago? Elevo al cuadrado, me queda 2x menos 4 igual a 2 al cuadrado 4, 2x igual a 4 más 4, 8, x igual a 4. Ese punto tiene que estar excluido. ¿Por qué? Porque cuando x vale 4, la función de g vale 2 y el 2 no puede estar en el dominio. Finalmente me queda que el dominio de f, de g, de x es igual a el intervalo que va desde Mariano, 2. mañana es jueves, sí, que no, sí. Sí, Mañana a va a ver, estar vamos. desocupado. Vamos a poner mute all. Mute all. Listo. Entonces, decíamos que va del intervalo que va de 2 a 4, o sea, va de 2, saco el 4, unido a 4 infinito. Y ahí estaría completo el ejercicio. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a tema nuevo y vamos a comenzar a ver límites. Algo que voy a repetir muchas veces durante el primer cuatrimestre y que también suelo repetirlo varias veces en el segundo cuatrimestre es el concepto de límite. El límite de una función estudia lo que pasa en los alrededores de la función, en los alrededores de un punto determinado de la función, pero no estudia lo que pasa en el punto específicamente. Y vamos a ver cómo se calcula un límite en general. Para eso vamos a ir al trabajo práctico número 3, dice aquí, más allá de que cuando uno entra a sacarlo hay que entrar por práctico número 4, ¿no? Cuando uno lo imprime dice práctico número 3. Hay ahí una incongruencia, pero bueno, es mínimo. Vamos a ver, para que ustedes lo vean y de paso vamos a ir poniendo lo de la asistencia. Vamos a ver acá. Del límite en las funciones dada a continuación, realice una tabla de valores adecuados y concluya si existe o no el límite cuando x tiende a de una función. Luego verifica gráficamente utilizando el software GeoGebra. Y la primera de las funciones es f de x igual a x menos 1 al cuadrado cuando x tiende a 0. La A, x menos 1 al cuadrado, bien. Entonces, vamos a comenzar acá con trabajo práctico número 3 o 4, depende cómo quieran llamar. Ejercicio 1A. F de x es igual a 1 menos x al cuadrado y lo que me están pidiendo es el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y aquí es lo que yo le decía del valor intuitivo. ¿Qué significa un límite? ¿Cómo podría estudiar yo, dice ahí, intuitivamente y haciendo una tabla de valores? Bueno, yo podría generar una tabla como esta, XY, y comenzar a darle valores. Valores próximos a 0. ¿Cuáles podrían ser próximos a 0? Bueno, podría ser, por ejemplo, 0,5
0,2, 0,1, 0,01. Y otro cercano también a 0 sería menos 0,01, por ejemplo, menos 0,1 y menos 0,2. Todos esos valores son cercanos a 0. Entonces, cuando x vale 0,2, yo debería saber cuánto vale y. Bueno, entonces, ¿cuánto vale y? Acá en este caso sería 1 menos 0,2 al cuadrado. Acá sería 1 menos 0,1 al cuadrado. Acá sería 1 menos 0,01 al cuadrado. Acá valdría 1 menos 0,01 al cuadrado. Aquí valdría 1 menos 0,1. Y aquí valdría 1 menos 0,2 al cuadrado. Y deberíamos calcular esto. ¿Alguien que lo pueda hacer rápidamente? Vamos a hacer dos valores nada más. Lo vamos a hacer a este, que sería 1 menos 0,1 sería 0,9 al cuadrado, que si yo multiplico 0,9 al cuadrado, 0,9 por 0,9 me da 0,81, ¿verdad? Y voy a calcular el otro. Este sería 0,99 al cuadrado. Entonces ahí sería 0,99 por 0,99 igual a 0,9801. Y si yo hubiera elegido 0,001, esto me quedaría 1 menos 0,001 al cuadrado, que sería igual a 0,999 al cuadrado. Entonces me quedaría 0,999 por 0,999, 0,998001. Y hasta ahí llegamos. Después pueden completar la tabla. Pero ¿cuál es la idea? Observen que cuando el valor que le doy a la x está más próximo del valor 0, cuando el valor que le doy a la x está más próximo del valor 0, más próximo está la función del valor 1. Observen que primero era 0,81, después 0,98, después 0,998, y si le llego a dar otro más, 0,0001, me quedaría que esto es 0,9999 al cuadrado, y eso me daría ya rápidamente 0,9999 por 0,9999 igual a 0,9998001. Entonces, observen que cuanto más próximo es el valor en la función al número 0, que es el valor al cual tiende la función, más próxima está la función del valor 1. Por lo tanto, decimos que el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x es igual a 1. ¿Se entiende? Preguntas. Esto es muy conceptual. Profe, Sí. yo le puedo dar cualquier valor, ¿no es así? Le puedes dar cualquier valor próximo a 1. Sí, cualquier valor, cualquier valor. Cualquier valor próximo a 0. como, Próximo a perdón, a 0. 0. Disculpe, perdón, a 0, sí. Cualquier valor próximo a 0. No le puedes dar el valor 0. Si querés, calcula el límite. Ah, bueno, profe, esa era la única. Porque para calcular la función, vos le ponés f de 0 y calculá y hace el cálculo ahí, 1 menos 0, 1 al cuadrado 1. F de 0 vale 1, pero eso no es el límite. El límite de la función es distinto conceptualmente. Es
el valor al cual tiende la función cuando yo le doy a la x un valor muy próximo a ese valor al cual tiende la variable independiente x. En este caso era 0, puede ser cualquier número a en general. ¿Se entiende la diferencia? Después vamos a ver que el límite lo calculan reemplazando por el mismo número, pero no es eso, digamos. El límite conceptualmente no es el valor de la función. Y eso lo vamos a ver ya nomás en el segundo ejercicio. Los otros les dejo para ustedes porque lo único que hay que hacer ahí siempre es ponerle valores cercanos a la función. Y creo que hay una cosa nada más que es que no la estoy explicando acá y que dice, por ejemplo, yo puedo poner límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de f de x, o podría poner límite cuando x tiende a 0 por valores menores a f de x. Por izquierda y por derecha. Exactamente. ¿Qué sería esto? Significa que, vamos a ver, significa que cuando yo quiero calcular el límite y hacer esta tablita de valores que está acá, yo le puedo dar determinados valores, ya no cualquier valor como cuando me dijeron recién. A mí me dijeron, vos le puedo dar, yo tengo límite cuando x tiende a 0 de f de x. Me preguntaron, ¿le puedo dar cualquier valor? Yo le dije, le pueden dar cualquier valor próximo a 0, cualquiera. Menos 0,001, menos 0,0023, menos 0,08, en fin, muy próximo a 0. Ahora, si yo pongo esta restricción que dice cuando x tiende a 0 por valores mayores que 0, y bueno, ya le podré dar, por ejemplo, el 0,2, el 0,1, el 0,01. Pero no le puedo dar estos. ¿Por qué? Porque esos son menores que 0. Están a la izquierda de 0 en la recta numérica. Por eso es que alguien decía por la izquierda o por la derecha. Eso sería límite por la derecha, cuando es positivo. Y cuando digo límite cuando x tiende a 0, lo vamos a hacer aquí de otro color. Límite cuando x tiende a 0 por valores menores que 0. Y bueno, yo ahí le tengo que dar esto. Ya no le puedo dar los otros. Le tengo que dar necesariamente esos. Porque esos son los que son menores que el número 0. ¿Se entiende entonces qué sería un límite por la izquierda y un límite por la derecha? Con este concepto, para que exista el límite, se debe cumplir que el límite, cuando x tiende a cualquier valor a por la derecha de una función, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por valores menores que a. Si existe eso y son iguales, es decir, el límite por la izquierda y el límite por la derecha son los mismos, entonces existe el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Esos son límites laterales, profe? También se llaman así, límites laterales. Límite por lateral, límites laterales, límite por la izquierda, límite por la derecha, límite valores mayores o valores menores que el lado. ¿Se entiende? Recuerden, esto es fundamental. El límite por la derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda para que exista el límite de la función. Si no son iguales, el límite no existe. Gráficamente, ¿cómo vamos a ver eso? Observen acá esta función, que está aquí en rojo. Y aquí le van dando una serie de valores. Por ejemplo, dice, el límite cuando x tiende, a ver, yo estoy diciendo, dice y no estoy marcando nada, a ver si esto me deja, podríamos hacer así.
Ahí está. Y aquí me va a permitir tener un lapicito. Aquí dice, y ahora puedo, cuando digo aquí, puedo marcar algo. F es menos 4. Y me piden, cuando x tiende a menos 4, límite, cuando x tiende a menos 4, perdón, sí, a menos 4 por valores menores. O sea que yo estoy acá, el menos 4 está acá. Epa. Eso es lo que a veces hace que no entiendo por qué. Disculpen. Ahí está el menos 4. Por valores menores serían, la función tiene este valor. Epa. Mira. Ahora sé cómo hago para... Disculpen. A veces estos programas no terminan de ser tan útiles. A veces, cuando se encaprichan con esto, tengo que ir a la herramienta. No. Y voy a ver si le puedo cambiar el color. No. A ver, vamos a poner acá de color azul. Ahí está. Entonces, decía que me aproximaba al valor menos 4. Disculpen, cuando yo me aproximaba al valor menos 4, iba a ver lo que pasaba ahí. Esto. Por algún motivo, cada vez que hago un clic, aproximo el menos 4 por acá, por la izquierda, o me aproximo por la derecha, la función que está dibujada en rojo se aproxima a este número, es decir, al valor 3. Qué raro, 5% de batería me dice y acá tengo 84. No, 5% de ese lápiz. Entonces, el límite de esa función cuando tiende a menos 4 es 3. Este número. Es el valor al cual tiende la función, cuando tiende a menos 4. Ahora vamos a analizar cuando tiende a menos 3. Cuando tiende a menos 3, si yo me aproximo por la izquierda, la función tiende a este valor, a 2. Y cuando me aproximo por la derecha al número menos 3, la función tiende a menos 1. Por lo tanto, el límite por la izquierda es distinto al de la derecha. Es decir, aquí cuando dice límite, cuando x tiende a 3 por valores menores, es menos 1. Y cuando dice el límite, cuando x tiende a 3 por valores mayores, dijimos que era 2. Por lo tanto, como este y este es distinto, el límite no existe. Acá no existe límite, en menos 3. Veamos qué pasa cuando f igual a 1. Cuando f es igual a 1, vemos que si yo me aproximo a 1 por la izquierda... Profe, sí. profe, una pregunta ahí. Cuando se aproxima por izquierda de menos 3, ¿no sería que tiende a 2? Y cuando por derecha tiende a menos 1, al revés, digamos, lo que marcó ahí. Sí, disculpa, como que no estoy miroteando bien, pero sí tenés razón, es acá. La verdad que no estoy con los anteojos y me mata disculpen. Este debería ser más. Disculpen. Este es más y este es menos. Vale, disculpen. Entonces esto es así. Y esto debería ser menos. Sí, porque con la izquierda, hablamos de la izquierda, de la derecha y no completé en el lugar que correspondía. Gracias. Entonces, cuando x tiende a 1, decíamos, por la izquierda, la función tiende de nuevo al valor 2. Acá, cuando me aproximo por la izquierda, y cuando me aproximo por la derecha, a infinito. Entonces, aquí cuando tiende a 1 por valores menores, 2. No, mi amor, ya va. Disculpen, está mi nena que está un poco enferma hoy. 1 por valores positivos, dijimos que esto era igual a infinito. Infinito.
Entonces, el límite acá, cuando x tiende a 1, tampoco existe, porque no son iguales por la izquierda y por la derecha. No son iguales. Finalmente, cuando x tiende a 3, observen que cuando x tiende a 3, si yo me aproximo por la izquierda, la función aquí tiende aparentemente a 0,5, y cuando me aproximo por la derecha, la función también se aproxima a 0,5. Por lo tanto, ahí el límite sí existe y vale 0,5. ¿Se va entendiendo el concepto de límites? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces tenemos que seguir acá. Vamos a ponerle OK. Y seguimos. Dice, bosqueje la gráfica de una función que cumpla con las siguientes condiciones. Y supongo que esto está dado de manera tal que todo lo que está acá, cuando digo acá me refiero a esto, todo lo que está ahí es una condición. O sea, observen que dice, Son deberíamos... indeterminaciones. ¿Por qué indeterminaciones? ¿Qué no es 0 sobre 0 y infinito sobre infinito? ¿O no? Ah, no, más abajo está ese ejercicio. No, eso está más abajo. Por ahora me dice, límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. ¿Qué significa eso dentro de una gráfica? Vamos a ir escribiendo. Esperen, vamos a ir así, vamos a ver este. Epa, no me devuelve el cursor. ¿Qué le pasa? Démosle un minuto a internet. Ok, ya lo tengo de nuevo. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x es igual a 0. Vamos a copiar las 4. Límite cuando x tiende a menos 1 por valores menores de f de x igual a 4. Límite cuando x tiende a menos 1 por valores menores de f de x igual a 4. La otra condición es límite cuando x tiende a menos 1 por valores mayores de f de x es igual a 0. Límite, esperen, ahí está. Límite cuando x tiende a menos 1 por valores mayores de f de x es igual a 0. Y finalmente, f de menos 1 igual a 4. F de menos 1 igual a 4. F de menos 1 igual a 4. Bueno, esas 4 condiciones, ¿cómo lo vamos a hacer cumplir? Yo trazo un sistema de coordenadas x, y dice que cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando me voy en esta dirección, la función se aproxima a 0. Es decir que podría estar acá o podría estar acá. Por ahí, tiende a 0. No sabemos si por arriba o por abajo. Yo puedo elegir uno de los dos. Ya vamos a ver después cuál elijo. Límite cuando x tiende a menos 1. Vamos a suponer que aquí está el menos 1. Aquí está el 1, el 2, el 1, el 2, el 3, el 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Límite cuando x tiende a menos 1 por valores menores, es decir, que cuando estoy acá desde el menos 1, que lo voy a graficar así, f de x es igual a 4. Es decir, cuando estoy acá, la función llega ahí, entonces, nace acá, por ejemplo, y quizá haga una cosa así. Podría ser otra función, podría ser así, podría ser, no sé, una cosa así. En fin, podría tomar diversas formas, pero en la gráfica lo que nos dicen que cuando x tiende a menos infinito, tiende a 0, por lo tanto aquí está una función que tiende a 0, me aproximo a 0,
de acá, cuando me aproximo al número menos 1 por valores menores, el límite vale 4, dice acá. Ahí cuando digo acá, digo S vale menos 4. Luego dice que en este caso, que cuando me acerco a menos 1 por valores mayores que 1, la función vale f de x es igual a 0, dice el límite de f de x es igual a 0, por lo tanto, cuando me aproximo por valores mayores, la función está acá. Y el límite cuando x tiende, perdón, y f de menos 1 es igual a 4. O sea que este punto, que yo no lo había graficado ahí, sí pertenece a la función. Entonces, a partir de acá, por ejemplo, si bien no lo dice, podría ser aquí 0, y bueno, podría ser una función así, eternamente en 0. No hay ninguna condición hacia infinito, podría ser que suba, no sé, podría ser cualquier cosa. Pero lo importante de este ejercicio que le estaban pidiendo era principalmente toda esta zona. Desde ahí hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, se entendió, profe. Bien. Bueno, y vamos a ver ahora unos cálculos ya de algunos límites. Vamos a calcular algunos acá, un par de límites, y creo que con eso ya vamos a ir cerrando. Calcular unos 2 o 3 límites y vamos a ir cerrando. Vamos a ver, entonces, arranquemos. Límite cuando x tiende a menos 3 de valor absoluto de x más 3. Hay que calcular ese límite. Entonces recuerden, cuando hay un valor absoluto, lamentablemente esto se divide en dos ejercicios. Entonces esto me va a quedar en límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3, si x más 3 mayor o igual que 0. Y límite cuando x tiende a menos 3, disculpen, estoy aquí en el anterior, no le puse cuando el x tiende a menos 3, cuando x tiende a menos 3 de x más 3, entre paréntesis un signo menos, si x más 3 menor que 0. En otra palabra, aquí es x mayor o igual que menos 3, y este es x menor que menos 3. Observen que este coincide con este. Por lo tanto, yo voy a decir límite cuando x tiende a menos 3 por valores menores, límite cuando x tiende a menos 3 por valores menores de f de x sería igual al límite cuando x tiende a menos 3 por valores menores de, ¿cuál de las dos ramas tengo que usar? La rama de abajo, porque observen que aquí dice x menor que menos 3. Cuando x es menor que menos 3, que sería equivalente a esto, yo tengo que usar esta rama. Por lo tanto, yo tengo que calcular el límite de menos x más 3. Y ahí, para calcular ya el límite, reemplazo el valor este acá. Menos 3 más 3, 0. El menos no lo afecta, por lo tanto me queda 0. Y ahí es cuando comienzo a calcular los límites. ¿Cómo los calculo? Reemplazo en la función el valor de x que está acá en la función por el valor que está acá. Más allá de que pareciera que es calcular f de tanto, recuerden, no es lo mismo el límite que f de tanto. F de tanto, f de menos 3, en este caso f de menos 3, el valor de la función, y el límite es el valor al cual tiende la función cuando su variable independiente x se aproxima al menos 3. Eso es distinto, así que recuérdenlo, no se olviden de eso, por favor. Bien,
Y después tengo que calcular límite, estoy con color rojo, límite cuando x tiende a menos 3 por valores mayores de f de x, sería igual al límite cuando x tiende a menos 3 por valores mayores de la rama de arriba, x más 3, y sería igual a menos 3 más 3 igual a 0. Como los dos límites son iguales, entonces el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x es igual a 0. ¿Lo siguieron? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿por qué no nos pone x más 3 mayor o igual y el otro solo menor? Esto es por propiedades del valor absoluto. Definición del valor absoluto. Exactamente. Bien, sigamos entonces. Vamos a hacer otro ejercicio. Límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre valor absoluto de x. Bien, y acá, de nuevo, aparece el valor absoluto, por lo tanto, tengo que dividir esto en 2. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre x, si x mayor que 0. No puede ser igual en este caso porque más allá de la definición que decíamos recién, en este caso no puede tomar 0 porque no puedo dividir en 0. O sea que es cuando x es mayor que 0. Y la otra rama que sería límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre menos x, le cambio el signo a la x, eso es definición de valor absoluto, si lo que está dentro del argumento, el valor absoluto, que es solamente la x en este caso, es menor que 0. Y tengo que calcular los dos. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por valores menores que 0, debería ser la rama de abajo. Entonces sería 1 sobre x menos 1 sobre menos x, que no sería otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 por valores menores de 1 sobre x más 1 sobre x. ¿Verdad? Y entonces ahí, cuando voy a hacer el cálculo, me va a dar 1 sobre x más 1 sobre x. ¿Cómo haría el cálculo acá? Esto me va a dar menos infinito. ¿Por qué sé que me va a dar menos infinito? Si yo le doy un valor acá muy próximo a 0, como el menos 0, por ejemplo, menos 0,001, que está por al 0, se aproxima al 0, pero negativo. ¿Qué número me va a dar acá? Y me va a dar menos 1000. Observen que yo le doy un valor cercano a 0 acá y estoy obteniendo un número muy grande de este otro lado. O sea, me va a dar menos 1000. Y cuando yo le dé de nuevo acá, otro número con menos 0,01, me va a dar de nuevo menos 1000. Menos 1000 es menos 2000. El tema del signo. Por eso es menos. Es decir, un número positivo dividido en un negativo me va a dar negativo. Este también va a ser negativo. Como tiende a infinito, el resultado tiende a infinito. Menos infinito. Bien. Profe, Sí. ¿no sería menos x ahí? Y cuando pongo menos 0 ya se me vuelve positivo. En realidad, había acá, observar, un menos y un menos. Ah, bien. Ah, bien, bien, Entonces bien. lo Ahora sí. puse con más acá. Perfecto. Bien. Y luego acá pondría límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de 1 sobre x más 1 sobre x, o era menos 1 sobre x, que era la rama de arriba.
Y bueno, cuando yo reemplazo acá por un valor positivo, me queda que este con este se simplifica y me quedaría que esto va a 0. Por lo tanto, la función tiene límites distintos como límite cuando x tiende a 0 por valores mayores es distinto, bueno, de f de x en realidad, ¿no? Es distinto al límite cuando x tiende a 0 por valores menores de f de x, entonces límite no existe. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. Bien. Y me habían pedido que le dé los límites hasta el ejercicio 6 y con esto hemos llegado al ejercicio 6. Después